Muy buenas tardes a esta sala que todos los jueves ofrece el Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, la Universidad del Museo Social Argentino. Es un ciclo que ya lleva su tercer año ofreciendo charlas sobre temas de interés público. En la parte técnica está en ese sostén Jauregui Berri. Ahora se me fue el nombre. Bueno, ahora ya lo vemos. Ahí está. Nuestra querida Jauregui Berri, que están todos los detalles haciendo los flyers, todo. Y le decimos a todos los intervinientes que esta charla se graba y después el que la desea se la enviamos y también se sube al canal de YouTube que tiene el Observatorio y la UNSA. En el YouTube queda ya grabada la charla. Rogamos también, como ya puse en el chat, que se hagan las preguntas por chat, así se las facilitamos el tema de la charla a Daniel y va a la sustancia de las cosas. Bueno, presento brevemente a nuestro disertante de hoy con los puntos que él me ha indicado. Daniel Adrogué es veterinario, ingresó al peronismo desde la Guardia de Hierro. En 1976 renunció a su cátedra de profesor adjunto de histología y embriología de la Facultad Veterinaria de la UBA y participó en la campaña de Herminio Iglesias. Hoy va a tratar un libro de su autoría que es Aramburu, tragedia en 3 actos. Yo lo voy a aclarar sobre el esquema que él presenta, lo que yo encontré, que es una ucronía, Daniel me dirá si es así o no, que es una reconstrucción lógica aplicada a la historia, quedando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habían podido suceder. Así lo dice la Real Academia de Historia. Ese armado es el que intenta Daniel, creo yo, con alguna variación. Es decir, hay un hecho cierto, real, importante y complejo como punto de inicio en eso que se llama punto Homberg, que es el hecho que marca el inicio del libro, al cual puede la historia ser tomada en su fantasía o en su relato histórico. Acá, como es un escrito literario dentro del género del teatro, el escritor puede terminarla como desea, que es como ocurre en estos casos. El escritor es el que da el destino final. Bueno, Aramburu, tragedia en 3 actos. Vamos a ver cuál es el contenido según su autor, Daniel Adrogué. Daniel, la sala del Observatorio y la UNSA es tuyo y estamos ansiosos de escuchar tu palabra. Muchas gracias a todos los que han tomado la molestia de escuchar y muchas gracias. También quiero agradecerle a Eduardo Pisani, quien es en definitiva el que ha hecho este puente para poder acceder al Observatorio de la Calidad Republicana y a la Universidad del Museo Social Argentino, a quien obviamente estoy muy agradecido. Yo he pensado que sería bueno para utilizar un método de descripción de lo que he hecho. El método de descripción lo he tomado de un pensador argentino, Roberto Bri, que plantea un método de análisis que lo llama hábitos del pensamiento riguroso. ¿Por qué pienso, para qué pienso que hay que empezar así? Porque creo que hay que encuadrar una obra que si no resultaría ser muy difícil contarla. Entonces, voy a comenzar definiendo la obra. La definición de esta obra es que es un guión. No es una obra terminada, es un guión. Es un guión a la búsqueda de un director, de un productor, de un
de un equipo, de un músico, de gente que... Una obra de teatro no es una obra de teatro, no es una obra de teatro hasta que esté en el escenario. Y después de ser presentada, es el mismo público el que va a decir si la toma o la deja. De tal manera que lo que hay hasta ahora, y si Dios quiere alguna vez va a mejorar, es un librito. No sé si se ve en la cámara. Es un librito. Este librito fue editado por Editorial Durkheim con lo pagué yo. Y el objeto que tiene, y debo agradecerle fundamentalmente a mi nieto, Elías Winiveski, que hizo posible que este librito obviamente él fue el que lo tipió, el que leyó las pruebas galeras. Los que tienen experiencia editorial saben lo complejo que es producir una cosa así. Así que bueno, estos son mis primeros agradecimientos a Elías. Para tratar de ser más claro respecto a lo que es esto, voy a leer la contratapa del libro. Aramburu, tragedia en 3 actos, está inconclusa. No solo su final es abierto, como se desprende de su lectura y de la propia historia, sino de la intencionalidad de esta puesta en su presentación en un escenario. Toda obra de teatro, hasta su estreno, es un mero guión, una intencionalidad de la misma manera que sucede con los guiones cinematográficos o de series de televisión. Será el director, el productor, los actores los que den contenido. Y será en definitiva nuestro público los que haga propio o no. Por ahora, esta obra cumple estrictamente la ley enunciada. Está inconclusa. El texto es de un náufrago que arroja la botella al mar con la esperanza de ser recogida y transformada en un hecho, abandonando el campo de la mera idea, de la ideología. Esta lógica supone abandonar todo apuro, toda urgencia, desterrar el ya, que resulta obvio, dejando de lado toda pretensión polémica. Esto obedece a querer resolver las cosas a destiempo, la expresión, el apuro, ¿no es cierto? Sin comprender la necesidad que el mismo actúe, que el tiempo actúe. Un ejemplo suele aclararlo todo. El abrazo de Perón-Balbín llegó más de 18 años de preparación. Bueno, este resumen de la contratapa es la intencionalidad de esta obra. Además, debo aclarar que la obra tiene 3 ilustraciones. 3 ilustraciones hechas por mi hija, por Sara. Ya la tapa, ustedes verán, si se ve, unos aviones volando, un dibujo de unos aviones. Bueno, ya como es fácil comprender, es un recuerdo, esa imagen es un recuerdo a lo que fue la lucha del 55 y del 56. Y su y plantea del Vamos una suerte de contradicción en que el objetivo que persigo yo es la comprensión y la reconciliación y el entender lo que pasó y no disimular las dificultades y las contradicciones que nos asisten. Por eso, en la primera hoja de Aramburu, Tragedia y 3 actos, hay una cita
de San Pablo, la carta de San Pablo a los romanos, que dice: bendigan a los que lo persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Esta es una invocación clara a que ¿Quieres poner tu bendición hacia la comida? Sí, pero no se escucha, che. No sé qué mierda tiene. Esta es una indicación clara, que la intencionalidad que tiene esta obra. Siguiendo con la lógica que me planteé para esta obra, para este trabajo, para este guión, yo digo que después de definir, yo lo defino como un mero guión, es distinguir. El hábito de distinguir significa distinguir una obra de teatro, un guión de obras de teatro de otros, como de la novela, del cuento o de cualquier otro trabajo literario. Bueno, la propuesta esta es que solo va a estar, lo que caracteriza una obra de teatro es que es una obra colectiva. Una obra colectiva es aquella que participa no solo el autor, sino que después puede ser transformada totalmente por el director, el productor, los actores, y son en definitiva el público mismo el que va a dar su veredicto final. El análisis de los hechos, obviamente uno no puede quedarse en el mero campo de la descripción aséptica, sino que uno necesita plantear los hechos que han pasado y de alguna manera tratar de explicarlos. El esfuerzo está centrado en que esta obra tiene tres actos. El primer acto lo llamaríamos, el primer acto está situado temporalmente entre el 9 y el 12 de junio de 1956. Es el momento de los fusilamientos, es el momento de la represión, es el momento donde Aramburu se ve en la situación de de organizar la represión del golpe del general Valle. Esto está contado de una manera, bueno, esto está contado como se puede hacer en el teatro, ¿no es cierto? Bueno, y finaliza ese primer acto con un monólogo de Aramburu, increpando un poco al público, diciéndole: ¿acaso yo soy un asesino? Bueno, yo creo que este primer acto es lo que en el teatro clásico se llama el error fatal, el error esencial, o lo que se da en llamar la amartia. Es decir, la amartia en griego quiere decir error trágico, error fatal, el error que un hombre, que nuestro héroe clásico, nuestro héroe trágico comete, que es organizar la represión. Y termina con un monólogo de Aramburu. El segundo acto es lo que en lo que Aristóteles en su librito de la poesía llama anagnórisis o reconocimiento. El héroe trágico en ese momento reconoce la situación que se ha creado en torno a él.
Bueno, el segundo acto está situado entre el día que el 7 de julio de 1963, es el día de las elecciones nacionales que gana Arturo Illia la presidencia, y el segundo acto lo he ubicado entre ese día y el día del golpe de Onganía. Durante todo el curso de este acto, yo trato de, en las diferentes escenas que se suceden en diferentes momentos durante el curso de ese tiempo, se da una serie de diálogos entre el general Aramburu, Ricardo Rojo y un personaje de la obra que se llama Federico. Bueno, Aramburu obviamente sabemos de quién se trata, recordar Rojo, casi todos los oyentes saben de quién se trata, pero Ricardo Rojo era un militante radical que se tuvo que exilar en el 54, 55, es decir, estuvo en contra del peronismo. Después fue un hombre que se acercó, bueno, tuvo una actividad política descollante. Yo lamentablemente no tuve oportunidad de charlar con él, más allá de que lo conocí circunstancialmente, porque me lo presentó Alejandro Álvarez una tarde en Buenos Aires. Y ahora me estoy acordando de otra cosa que tal vez sería bueno, si nos da el tiempo, charlarla. Eso Juan Carlos me va a decir si me va a dar el tiempo o no. La libertad de expresión la tenés garantizada. Bueno, y Federico. ¿Quién es Federico? Federico, que yo no puse el apellido por prudencia y porque uno tiene también tiene que ser cuidadoso en esto, no es otro que Federico Pinedo. Federico Pinedo, que fue ministro de Guido y fue ministro de Justo. Y además era muy amigo de Aramburu. Y además tiene una particularidad. Estuvo preso en el 54 y 55 y le escribió una carta al ministro de Interior de Perón, ¿no?, hablando de la reconciliación. Entonces, para mí es un personaje realmente interesantísimo. Bueno, yo, por supuesto, imagino diálogos, como dijo Juan Carlos al presentar, que no sé si son exactamente, me imagino que pueden haber sido así, pero la intencionalidad de eso, la intencionalidad del segundo acto, es tratar de comprender y de transmitir la importancia que tiene la política, y la política correctamente entendida como la búsqueda del bien común en hombres de bien. Entonces, lo que yo me imagino en ese momento es diálogos entre Ricardo, Federico y Aramburu, y como conclusión de eso, la voluntad de Ricardo Rojo de convencerlo a Aramburu que tiene que hablar con Perón. Por supuesto, yo creo que fue así, va a ser con franqueza. Hay otras personas que pueden decir, es opinable porque no hay pruebas esto. Pero es posible que haya habido gestiones activas para que el general Perón y el general Aramburu se encontraran. Bueno, esto es el meollo de la cuestión del segundo acto. Además, está lleno de... Mi intención es largar ideas para ver si prosperan o no prosperan. Por ejemplo, la imagen que
que tenía De Gaulle en ese momento, la buena aceptación y la posibilidad de tomarlo como modelo de una posibilidad de encuentro. Ustedes recuerden que durante el gobierno de Ilía vino el general De Gaulle a la Argentina. Bueno, el tema es que a mí no se me escapa que está cargado de pequeños mensajes que se pueden, que con el tiempo pueden haber perdido actualidad. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que la victoria del segundo acto es la victoria de la política. La victoria de la política. Y para mí en lo personal tiene un gusto especial. Yo como me dijo Juan Carlos brevemente en la presentación, yo ingresé en el peronismo por guardia de hierro y gracias a Dios lo conocí a Alejandro Álvarez y a Eduardo Espil. Sin embargo, en ese momento, en el año 63, yo lo voté a Ilía. O sea que esto es importante para comprender también cuál es la actitud de uno frente a la situación. Bueno, y llegamos al tercer acto. El tercer acto es lo que en los términos de Aristóteles es la catarsis. Es decir, cuando la presentación de la obra de teatro llega a su clímax y el público hace una purificación espiritual, es decir, el público se siente lleno, digamos, el espíritu del público se siente satisfecho. O no. Bueno, en este caso, el tercer acto es es decir, me olvidaba de plantear una cosa respecto al segundo acto. Al terminar el segundo acto, hay un monólogo donde Aramburu reconoce que es necesario un acuerdo entre los argentinos. Esto está prácticamente sacado, todas las ideas, de un reportaje que se le hizo a Aramburu en la revista Panorama por esos años. Una de las personas que está en la charla esta me facilitó, no lo veo ahora, me parece que se aburrió. No, ya lo encontré, ahí está. Carlos González Barbieri tuvo la gentileza de darme el reportaje de Aramburu en Panorama. Ese reportaje de Aramburu en Panorama es realmente aleccionador respecto a cómo fueron los años previos al año 70. Bueno, el último acto en definitiva es el trágico fin del general Aramburu, nuestro héroe trágico, y dejo, por supuesto, como yo he renunciado al tema de la denuncia o del revisionismo, he renunciado estorfeso. Es decir, no creo que el método sea hacer revisionismo, ni he renunciado porque creo que faltan elementos. Sin embargo, lo dejo abierto, dejo un final abierto, donde sí planteo que esa mañana se fue de su casa contra su voluntad, ¿no? Para su muerte y bueno, y esto es el gran interrogante que dejo. El día siguiente, no, ese día, yo
trabajaba como inspector veterinario en el Lisandro de la Torre, en el frigorífico Lisandro de la Torre. Cuando uno de los compañeros de trabajo viene y me dice, han secuestrado a Aramburu, yo tomo contacto inmediato, llamo por teléfono a mis compañeros, llamo a Alejandro Álvarez y le digo, mira, bueno, en resumen, me comunico con el hijo del que fuera ministro de Educación de Aramburu y ministro de Interior de Guido, mi tío Carlos Adrogué, y bueno, inmediatamente mi primo consigue la reunión y me espera mi tío Carlos en su casa. Eso está contado en detalle en el prólogo del libro. Yo llevo ese día, llevo un mensaje de parte del delegado personal de Perón, un mensaje de Paladino, que me lo da Alejandro, que lo está aguardando afuera de la casa en la confitería Rompuán, esperando cómo era la reunión con Carlos. Y bueno, le transmito a mi tío que en nombre del delegado personal de Perón, el peronismo, el movimiento no tiene nada que ver con el secuestro. No se sabía lo que iba a pasar. Por supuesto, mi tío casi ni me dijo hablar, me dijo, sí, yo ya lo sé. Y bueno, todo está contado con algún detalle en el prólogo del libro, en el prólogo que hace la presentación. Con esto quiero señalar que en lo personal, desde el comienzo del drama tuve un conocimiento, no de los detalles. Yo he renunciado, después de haber leído bastante sobre este tema, he renunciado a trabajar de Sherlock Holmes. Creo que no se puede, y que creo que no es el método para encontrar la paz entre los argentinos. Cierto día fui a ver, es decir, a principios me imagino que debe ser en el 2009, 2010, fui a visitarlo, la única vez que fui a visitarlo, a Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, y le pregunté su opinión sobre la reconciliación y me dijo, mire, tiene que pasar 3 generaciones hasta que haya paz y que haya reencuentro. Yo en ese momento estaba muy entusiasmado con el fenómeno en Sudáfrica, cómo los sudafricanos habían organizado la paz. Me pareció una cosa novedosa la participación de la Iglesia en el trámite de la paz en Sudáfrica. Bueno, con esto quiero decir que llego ya al comentario. ¿Cuál es la intencionalidad? La intencionalidad que busco es que haya un mecanismo de paz y de actitud de acuerdo entre los argentinos. Por supuesto, esto pasó hace mucho, pero las situaciones de conflicto van a seguir. Y a mí me parece que el tema es lograr un espacio, darle un espacio para la paz. En un libro que es espléndido, extraordinario, de Hannah Arendt, que se llama La condición humana, dice que el descubridor del papel del perdón en la esfera de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Para mí que Arendt plantee esto con tan claridad, es un hecho que subrayo
porque estoy convencido que hay que descubrir formas de diálogo y de entendimiento. Y, por supuesto, esto no quiere decir negar la verdad, no quiere decir disimular, no quiere decir barrer la basura y ponerla abajo de la alfombra. No, todo lo contrario. Quiere decir que el ser humano, los hombres, tienen una posibilidad de entenderse, de comprenderse y de cosas. Y creo que sería un crimen. Por supuesto, las formas políticas tienen que ver, no tienen que ver. Las formas políticas tienen mucho que ver con las relaciones humanas y la armonía y la concordia. Decía San Francisco de Asís que la cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y fomenta el amor. Esto es central. El tema de la cortesía es una cosa que me parece... Bueno, como conclusión final, y antes de si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, yo quiero recordar que uno de los últimos mensajes y consejos que dio Perón a la juventud fue en la última reunión que hizo en la quinta presidencial, y dijo, háganse amigos, háganse amigos. Entonces, inspirados en el abrazo de Balbín con Perón, inspirados en esta búsqueda de entendimiento y en esta posibilidad que me da los amigos que me han invitado, es que pongo punto final a este comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos, Daniel, por esta exposición que has dado. Y hay un punto que vos decís que es cierto. Siempre el pintor expone una obra, pero la obra se completa con el que la va a ver. Y el poeta también. La poesía se completa con el que la lee. Y en el caso de la obra también. Vos brindás todos los elementos, que das un montón de puntas. Es una propuesta para la concordia, que la das en la voz de ciertos personajes que todos, así desembosadamente, subrepticiamente, quieren buscar los caminos del diálogo y de la posterior paz social. A mí me llamó la atención, y a vos algo te lo comenté, la actitud en como lo pones Aramburu, sobre todo en el primer momento, cómo justifica él la muerte de su amigo el general Valle. Y si te acordás algo más, en qué pensaste, vos haces como toda una elaboración antes del libro, tu elaboración intelectual, que es muy interesante y muy sabrosa. Es decir, cómo llegás a esa posición de Aramburu que se abre así ante la gente, ¿viste? Que es algo muy fuerte para cualquier persona. ¿Me has escuchado? Sí, disculpe, no los que me conocen saben que tengo algunas dificultades auditivas, pero escuché, y además estoy con una asesora. No, sí, mira, un solo comentario respecto de eso. Cuando escribí el primer capítulo, el primer acto, yo transcribo una poesía que es El presidente duerme, de Govelo. Y yo tenía, por supuesto no lo iba a reproducir sin la autorización. Govelo murió, pero la editorial estuvo muy gaucha y se puso en contacto con la esposa. Y curiosamente, yo le dije, mirá, hay que explicarle porque por ahí me saca carpiendo. Me dice, mirá, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el planteo y me parece que está bien. ¿No?
Y no solo le autorizó a la editorial por mail que yo lo reprodujera, sino que, bueno, le voy a pedir a mi nieto que ubique el mail, porque ahora veo que tiene algún interés esa respuesta de Govelo. Creo que el tema del error, el error trágico, el error terrible de esos años, y le cuento otra cosa. Total, se han puesto de moda las infidencias, así que vamos a seguir con las infidencias. Esta mañana me llega un mensajito, un audio que me dice, mira, el día del fusilamiento, fue terrible. Me lo cuenta el secretario privado de Carlos Adrogué. El secretario privado de Carlos Adrogué me cuenta que ese día, en idioma, bien en un estilo reo, me dice, se borraron todos. Nadie, bueno, desde el primer momento hubo muchas dudas de cómo era el tema de esos fusilamientos. Con eso quiero señalar que es necesario reformular la imagen que nosotros tenemos de este pasado. No por un mero criterio de revisar, no, porque creo que ahí pueden estar las bases también de un encuentro futuro. Nosotros, es decir, en el mundo, están pasando cosas demasiado terribles entre hermanos. Bueno, no me quiero meter, no quiero salir del tema, no quiero entrar en otro continente, pero yo creo que me entiende. Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Eduardo Pisani dice, gracias Daniel por tu excelente exposición. También, siempre yo le encuentro en las tres intervenciones de Aramburu personales como el hecho shakespeariano, que siempre hace hablar a sus personajes, al público, desnudándose. Y bueno, acá vos tratás toda la vivencia de él, es decir, yo acá en La Plata hay una experiencia hasta sonora del 9 de junio que pasaban los aviones arriba, y algunos que después en un momento íbamos a un gimnasio del ejército, había un suboficial mayor que había estado de testigo, era un cabo joven en los fusilamientos, y le dijeron váyase, váyase. Ese es el recuerdo casi testimonial de toda esta tragedia. Y cómo vos ponés en boca de Federico siempre la palabra de la conciliación. ¿Cómo es que llegás a esa posición en este caso, de tu personaje Federico? ¿Dónde has sacado los hilos para ponerlo? Es continua la propuesta de él de ir al diálogo. A mí me llamó... A mí me llamó mucho la atención, trabajando sobre la obra y pensando, a mí me llamó mucho la atención la actitud de Federico. Y comprendí que no era necesario estar de acuerdo, porque en la obra, en el segundo acto, yo pongo una especie de contrapunto entre Ricardo Rojo y Federico. Ricardo Rojo, obviamente, venía de otra extracción política, de otras vivencias, era amigo del Che, tenía una experiencia política diferente. Sin embargo, yo planteo un contrapunto. Hola.
un contrapunto entre ellos. Y un acuerdo que pueden ser, que puede ser. Lo que más me llamó del tema de Federico es la carta a Borlenghi pidiéndole, estando preso en Devoto, diciéndole que era necesario tender diálogo con la oposición en ese momento. Bueno, yo creo que esto es una cosa, bueno, esa es una profunda convicción mía, que creo que hay que acordar, que no se puede seguir, que si no acordamos, como dirían los muchachos, estamos en el horno. Así que creo que es mejor acordar. Y a la intervención de Lanuse, ¿qué importancia le das vos en ese momento? Porque Lanuse era más joven. Mira, yo con Lanuse tengo una sensación, una idea contradictoria, que es la siguiente. Yo creo que Lanuse quería acordar. Y hay entre los peronistas hay una tradición que lo encarna un hombre que fue, no sé si fue diputado, ministro, Funes, el Chango Funes, que escribió una novela que se llama Y no le da el cuero. Él fue el delegado el mensajero, el cartero entre Gelbar y Perón. Es apasionante el rol que pudo haber, que le atribuye a Gelbar y a Lanuse en el intento de de consolidar la unidad nacional. Hay una versión, que por supuesto es una versión que no sé si una versión de donde en un libro de Gelbar, me parece que está en el Burgués, no me acuerdo el libro, pero que cuenta un diálogo entre Lanuse y Gelbar, donde Gelbar le dice que tiene que hablar con Perón y Lanuse le dice que no puede. Bueno, yo creo que Lanuse en todo este proceso fue clave, y estoy intentando escribir una obrita donde reivindicando también ese espacio. Lamentablemente, yo creo que Lanuse estuvo condicionado por una cosa que al no constarme, no sé, no me consta, pero hubo una suerte de acuerdo de silencio, en donde él no pudo llegar más lejos de lo que pudo llegar. En esos momentos, en el año 70, 71, obviamente que entender que la situación política y militar no era la que fue después, ¿no es cierto? En una palabra, tengo en lo personal un grato recuerdo de Lanuse como un hombre que se inclinaba a hablar con el resto con la oposición, con el peronismo, con nosotros. Y, por supuesto, hubo muchos desencuentros. Hay algunos desencuentros famosos, conocidos y publicados, que no viene al caso ahora comentarlos, pero yo valoro el esfuerzo valoro el esfuerzo de Lanuse y
lamento la incapacidad que tuvo para ir más lejos. En una palabra, yo creo que si Lanusse hubiera podido hablar con Perón, esto hubiera sido totalmente diferente. Pero en la Argentina muchas veces pasan esas cosas. Mira, ¿puedo seguir un segundo más? Pero sí, todo lo que quieras. Yo después de la renuncia de Campo Arexolano Lima, yo era muy, es decir, una persona a la que estoy profundamente agradecido era Eduardo Espil. Eduardo Espil era un secretario del Congreso del Partido Justicialista que elegía candidato. Bueno, había que elegir candidato a presidente. En ese momento, nosotros, es decir, lo que era Guardia, pensaba que la mejor solución era la fórmula Perón-Malvin. Y Eduardo Espil fue a la reunión a Gaspar Campos con Perón y con el Consejo, con la conducción del Consejo, con esa postura. Y llegó a la reunión y estaba, por supuesto, Perón, Isabel, López, estaba. Y la posición que primó fue la que llevó adelante un sector del sindicalismo, que le dijo: los trabajadores quieren que la fórmula sea Perón-Perón. Y ahí se congeló esa posibilidad. No, por supuesto, como todas esas cosas, eran todas, no había grabador, ¿cierto? No, nadie tomaba, nadie hacía notas taquigráficas ni nada. A mí me consta que en ese momento, y esto no va en desmedro de quien fuera presidenta de la Nación y una persona excelentísima que fue Isabel, pero la política en ese momento indicaba que convenía, por lo menos era nuestra opinión, que convenía hacer la fórmula Perón-Malvin. Bueno, esto es no sé, Juan Carlos. Claro, porque vos decís dentro del libro lo que costaba juntar justo a 2 generales de infantería, ¿no? Y que también se había acordado que podía ser el encuentro en París, en la casa de André Malraux. ¿Cómo, en serio, cómo eran 2 hombres de la misma arma que costó muchísimo elaborar lo que al final, bueno, quedó trunco el encuentro entre Aramburu y Perón, que había voluntad política, por lo que vos decís y por algunos comentarios de época y sus palabras, que en ese momento el Tulanuse en el libro había dicho que había tenido mucha repercusión en el gobierno las palabras de volver a la democracia sin proscripciones. Así que si querés agregar algo sobre eso, lo podés hacer. ¿Has escuchado? Yo no tengo ninguna duda, que existió esa voluntad política entre Aramburu y Perón. Por supuesto, yo esto no tengo ninguna duda. Yo creo que hubo contactos en la casa de Malraux, que Malraux prestó la casa y que, yo creo esa versión. Es decir, por supuesto no me consta. No me consta primero, en ese momento yo era muy joven y no tenía autoridad política ni capacidad de gestión para intervenir. Pero gente que me merece fe, como Alejandro Álvarez, estaban convencidos que esto era así. No tengo ninguna duda. Y además,
uno lee con cuidado ese reportaje de Panorama y te das cuenta que había una actitud definitivamente. Por supuesto, siempre están aquellos que desde posiciones duras e intransigentes se escandalizan cuando uno dice estas cosas, ¿no es cierto? Siempre hay eso. Pero bueno, yo creo realmente que existió esa posibilidad. Lo mismo que hoy hay que estar en una actitud espiritual de amplitud de criterio e imaginarse nuevas aperturas. El cerrarse, la intransigencia, las posiciones, creo que no conducen a nada. Sí, ¿sabes a lo que conducen? Conducen a lo que pasa en Ucrania. Que después no hay solución. Pues como decía sabiamente Perón, cuando comienzan los tiros se acaban las palabras. Bueno. Bueno, acá Jorge Pedro Mora Ruiz, tengo que decirle, por ahí me expresé mal yo, porque el libro, los dos generales de infantería eran Perón y Aramburu. La Nucia estaba en la conversación, pero en el libro se refiere al encuentro entre los dos generales de infantería, que eran Aramburu y Perón. Después te voy a decir una pequeña anécdota que vos no la debés saber. Cuando viene a la Argentina el general de Gaulle en noviembre del 64, un común amigo, Enrique Einstein, me decía, ese día Perón nos dio la orden, nos venía la orden de Perón de ponernos la Facultad de Derecho a gritar de Gaulle y Perón un solo corazón. Bueno, él estuvo ahí y lo llevaron preso. Siempre me lo contaba, ¿viste? Esta es una anécdota así, transversal del tema. Un querido amigo, Enrique Einstein, ojalá pueda ver esto y aquí saludamos. Bueno, vamos llegando a la parte final que hemos comentado, y lo digo acá delante de la sala, cuando lo van a llevar a Aramburu, que sacamos las conclusiones. Cada uno de los que está acá tiene su profesión, y sabemos que uno elegir una carrera no elige solo 30 materias, elige una forma de vida, de vestirse, de hablar todo. Y a Aramburu no creo que le haya pasado desapercibido que esas dos personas que lo fueron a buscar no eran militares. Por el porte, el corte de pelo, lo que sea, la parada. Él para mí, un poco, no sé, es una idea mía, no he querido comprometer la integridad de su señora. Sobre eso también espero su palabra, querido amigo. Mira, con toda franqueza, yo he renunciado expresamente trabajar de Sherlock Holmes respecto a ese aciago día del 29. Yo creo que puede haber existido, así como cuenta la detención, la versión canónica. Yo renuncio a creer en la versión canónica que publicó Causa Peronista por boca de una declaración que hizo Norma Rostito, y también renuncio a... ¿Por qué lo digo esto? Porque me resulta muy difícil entender cómo fue esa situación. Hay varias versiones, vos sabés que hay varias versiones. Una versión es la canónica, otra versión es que se fue a una reunión, en fin. Creo que no le hace bien. Mirá, les cuento una anécdota. En un viaje que hice por una reunión política a San Luis, me encontré con Fernando Vaca Narvaja, con quien tengo estima con Fernando. Le dije, mira, Fernando, escribí un libro sobre Aramburu. Y me dice, la pregunta es, ¿pero es a favor? Entonces
yo lo que digo es, no se puede, sí, ya está, ya prescribió todo eso, ahora hay que pensar cómo se resuelve de otra manera. Así que no tengo, con toda franqueza, Juan Carlos, tengo miedo de pecar de superficial si doy una opinión respecto a esa mañana de cosas. Yo por eso elegí una forma de terminar la obra de teatro. Aramburu se está lavando la cara y hace una reflexión pensando en el Evangelio de San Juan, donde dice, bueno, es una alternativa que yo veo a zanjar eso. Por otra parte, yo creo que se va a saber en el futuro cómo fue exactamente. Podrán pasar 30 años, 40 años, nosotros no los veremos, pero una cosa que me enseñó Alejandro Álvarez, que lo único que no se sabe es lo que no se hace. Después se sabe todo. Así que creo que es así, que se va a saber. Bueno, te daría los últimos minutos para que hagas una reflexión final sobre algún punto que te haya pasado, que sea de tu interés y que en la línea general lo hayas omitido sin querer, no sé, una reflexión final, Daniel. La reflexión final que yo puedo hacer es que con sinceridad y sin especulaciones pensemos el significado profundo que tiene el abrazo de Perón-Balbín y que estemos en condiciones de darle contenido en el futuro a ese encuentro, con las posibilidades que nosotros tenemos. Y si lo hacemos eso, bueno, me parece que vamos a ver es decir, las muertes y los desencuentros, entre otros la muerte de Aramburu, no va a ser en vano y va a dejar de ser una mera venganza, que es lo que yo creo que enturbió profundamente los ánimos de la Argentina. Bueno, Tomás Adrogué preguntaba cuál es la finalidad o mensaje final de la obra de teatro. Creo que lo has dicho y has sobrevolado en toda la charla. Y Guillermo López Sá dice, valiosas reflexiones del doctor Adrogué. Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo me sumo a estas gracias de Guillermo López Sá, agradeciéndote tu aporte a esta tarde del Observatorio y la UNSA, que no solo ha sido la explicación lineal del libro, sino un montón de connotaciones propias de la política que vos viviste y le has dado tu gota, de tu sabor, la sal al tema, que has agregado para bien muchas cosas de las vivencias que te llevaron a escribir este libro, que es un libro de propuesta y de esperanza que comprende y llega hasta los días de hoy. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos a toda la sala. Le decimos que este video está a disposición luego en el YouTube, en el canal de YouTube del Observatorio La UNSA, y que nuestro apoyo ha sido Carolina Jauregui, que me olvidé, y bueno, le deseamos, repetimos, muchas gracias, Daniel, por su lindo aporte y claro aporte de esta tarde, y a todos los concurrentes le agradecemos esta estadía en este espacio virtual y que les haya sido provechosa esta charla. Muchas gracias y buenas tardes, amigos. El agradecido soy yo a todos. Un abrazo para todos. Mucha suerte. Bueno, gracias, Daniel.